llamado en inglés Social Network Profiling y de lo que ya empezamos a denominar Social Login 2.0, ¿no? Qué es, cómo podemos usarlo y sobre todo qué beneficios puede aportar al negocio. Vamos a ver enseguida una serie de slides como introducción a la materia y luego pasaremos a ver una pequeña demo con ejemplos prácticos, hablaremos de casos de éxito de algunas de las empresas que ya están sacándole, bueno, pues todo el partido a los datos sociales de los clientes y de los fans. Por favor, podéis anotar en la plataforma cualquier duda, comentario que os vaya surgiendo durante la sesión y al final habrá tiempo pues, para ir resolviendo todas las dudas que vayan surgiendo y para charlar un poco de los temas que más os interesen. Bueno, pues probablemente ya lo habréis oído, ya lo habréis leído. El 94% de los profesionales del marketing dicen que la personalización es importante, muy importante o extremadamente importante. Los emails personalizados consiguen hasta 6 veces más de conversión que los emails que no se personalizan, o el 49% de los usuarios espera ver cierto grado de personalización en los mensajes que reciben, ¿no? Así que, bueno, parece que la personalización en las comunicaciones, en los servicios, en los contenidos que ofrecemos a los usuarios, pues es ciertamente importante, ¿no? Para nosotros, cuando nos ponemos el gorro de usuarios, ciertamente es algo que valoramos. Pero realmente, ¿cómo podemos personalizar los emails, las campañas que lanzamos? Bueno, pues para esto necesitamos datos, necesitamos información. Y no nos vale cualquier tipo de información, sino que tienen que ser datos relativos a cada usuario a nivel particular. Cuanto mejor conozcamos a cada uno de nuestros usuarios, pues mejor vamos a poder establecer una comunicación más personalizada, ¿no? Eh, Hablamos a nivel individual, lógicamente esto es difícil cuando ya se manejan miles o cientos de miles de usuarios, pero partiendo de este conocimiento individual sí que vamos a poder crear grupos o segmentos de usuarios que tienen unas características comunes, ¿no? Como vamos a ver ahora. ¿Qué tipo de información suelen tener las empresas sobre sus clientes y sobre los usuarios, ¿no? Bueno, pues hasta ahora la gran mayoría de las empresas han ido recopilando más o menos información procedente de cada uno de sus clientes, de usuarios, a través de los canales pues, offline y online, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que ocurre en la web o en el e-commerce, en la tienda física también, los contactos que nos llegan al call center, por correo, por llamadas telefónicas, los emails que recibimos o incluso, bueno, pues las empresas un poquito más avanzadas, incluso a nivel de DMP, ¿no? Lo que ocurre a nivel de programática. Pero, sin embargo, bueno, pues hasta ahora las empresas no han venido manejando demasiada información procedente de las redes sociales. Aquí las empresas más avanzadas están ya aprovechando el potencial que redes como Facebook, Twitter o LinkedIn, por ejemplo, nos pueden ofrecer en cuanto a conocimiento de lo que son los gustos e intereses de los usuarios, incluso, por ejemplo, el nivel profesional o el nivel educativo que puedan tener cada una de estas personas. Por tanto, la pregunta es si realmente conocemos a cada usuario de forma individual, más allá del historial de compras que podamos tener o de las veces que nos contacta en el call center, ¿no? Si además de esa información que ya suelen manejar los CRM actuales, conociéramos los intereses, los hobbies individuales de cada persona, las marcas y productos favoritos a las que sigue, con las que interactúa, los lugares que visita, por ejemplo, o las cosas sobre las que comenta, si tuviéramos toda esta información, como digo, junto con los datos que probablemente ya tengáis de vuestros clientes y usuarios en el CRM, pues con toda esta información sería mucho más fácil poder personalizar las campañas y cuando nos comunicamos con estas personas, pues estas comunicaciones deberían de ser más efectivas, ¿no? Como os decía antes, cuanta más información tengamos a nivel individual, pues con más precisión podremos comunicarnos con estas personas.
Y aquí es donde las redes sociales pues, nos ofrecen una grandísima oportunidad de conocer a los usuarios, ¿no? Nosotros mismos, como usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter, Google, etcétera, pues estamos constantemente diciendo que nos gustan algunas cosas, empresas, marcas, estamos compartiendo contenido con nuestros amigos y contactos, estamos siguiendo a marcas o productos, estamos subiendo fotos, haciendo check-ins. Bueno, estamos generando un montón de información que hasta ahora ha sido pues, complicado, ¿no? Para las empresas el poder recoger y el poder tratar toda esta información. Y aquí es donde Serpa pues, tiene su papel, ¿no? Aquí es donde una herramienta como Serpa pues, realmente hace muy fácil que se pueda recopilar toda esta información y sobre todo que se pueda tratar de forma fácil y ágil con fines de analítica, con fines de CRM, con fines de personalización y de segmentación. Bueno, antes de profundizar en el tema de hoy, que sería el perfilado en redes sociales, el social profiling, eh, sí que me gustaría aclarar una pequeña duda que suele surgir entre muchos profesionales del marketing que, bueno, pues confunden un poco lo que se viene a denominar social listening eh, con respecto al social profiling. Social listening es el análisis de conversaciones. Es decir, se trata de analizar lo que la gente está diciendo más o menos en tiempo real. Aquí es donde los community managers, por ejemplo, pues tienen un papel importante, ¿no? A la hora de poder analizar las cosas que están diciendo los usuarios, tanto positiva como negativamente sobre nuestra marca, sobre nuestro producto. Social listening es algo que se viene haciendo desde hace un tiempo y de hecho ya hay muchas herramientas en el mercado que dan cobertura a este tipo de analítica, como puedan ser pues estas que tenéis aquí, Radiant Six, Somos, etcétera. Pero como digo, se centra en la conversación y se centra sobre todo en el análisis en Twitter, las conversaciones en Twitter, porque es la red social que más pública tiene su API y que más nos permite acceder a este contenido, ¿no? Pero no se centra en el conocimiento de la persona, sino en lo que se está comentando. Por otro lado, el social profiling, que es de lo que hoy estamos hablando, se centra más en el análisis del usuario, en conocer mejor a la persona. El tipo de información que se recoge es muy distinto. Aquí ya hablamos de datos personales, como van a ser el email, el nombre, todos los gustos, etcétera. Y la forma de obtener esta información y la forma de tratarla, pues también va a ser muy distinta, ¿no? Como vamos a ver ahora en las siguientes slides. Y aquí es donde Serpa se centra, ¿no? En el análisis de la persona. Por tanto, social profiling no viene a sustituir lo que es el listening, sino que viene a complementarlo, viene a ofrecer una parte más de información que hasta ahora pues no se tenía. Por tanto, Serpa, como os digo, pues es una herramienta que permite acceder a este conocimiento más personal de una forma muy fácil y lo hacemos pues generando unos perfiles individuales de cada usuario con estos datos que os digo, ¿no? Pues el nombre, la edad, el email. Vamos a profundizar luego un poquito más en la demo, pero datos como estos básicos que os digo, pero también datos avanzados como puedan ser pues, las marcas y productos a los que sigue una persona, los hobbies e intereses que pueda tener, sitios donde ha estado, ¿vale? Incluso pues scores de influencia o de engagement con nuestra marca o incluso con la competencia. En definitiva, pues lo que es un perfilado muy completo de los usuarios según el contenido que estos mismos van compartiendo en las redes sociales. ¿Cómo podemos llegar a obtener todo este nivel de conocimiento, ¿no? Desde datos básicos como el nombre, el email, la edad, hasta datos más avanzados como las geolocalizaciones, los likes, los intereses? Por supuesto, siempre bajo el consentimiento del usuario y de forma acorde a las leyes de protección de datos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, sobre todo las empresas que tratan con datos de usuarios europeos, pues el GDPR con el año que viene, ¿no? Y la respuesta pues es el login social, el social login. Seguro que ya habéis visto esta funcionalidad en múltiples webs. Básicamente permite que el usuario se logue
simplemente pinchando en el botón de su red social favorita, ¿no? Para el usuario el proceso se simplifica mucho, ya que ya no es necesario rellenar un largo formulario con los datos personales o ni siquiera recordar una nueva contraseña más, ¿no? Para el usuario pues, es mucho más fácil hacerlo así, simplemente pinchar en el botón. Pero, sin embargo, para las marcas es una gran oportunidad de conocer mejor a todas estas personas que están interactuando con nuestros canales digitales, aprovechando el potencial que el social login y las redes sociales nos ofrecen, ¿no? El login social, como veis en esta slide, se puede implementar en varios sitios, en varios canales. En la web, por ejemplo, a la hora de apuntarse a una newsletter o de acceder a un contenido específico para usuarios registrados. Eh, También en el e-commerce, por supuesto, al realizar una compra. Las aplicaciones para móvil también son un sitio muy bueno para poder utilizar login social y captar la información de los usuarios. También los portales Wi-Fi para los clientes, ¿no? Pues imaginaos en un hotel, en una cafetería, en un restaurante, en un estadio. Son sitios donde el Wi-Fi tiene mucho sentido, en las tiendas físicas también. Y luego también, por supuesto, en las campañas digitales, ¿no? En sorteos, concursos, promociones, encuestas. Son lugares donde podemos poner el login social. Y el proceso un poco pues es el que se describe en esta slide, ¿no? Una vez que pinchamos en la red social con la que nos queremos logar, digamos que esa red social nos mostraría una pantallita similar a esta que tenéis en pantalla, que sería el caso de Facebook, donde nos pregunta si queremos compartir cierta información de nuestro perfil con aquella marca en la que nos estamos conectando, ¿no? En este ejemplo tenéis el hipotético ejemplo de Iberia.com, un usuario que llegó a la web de Iberia y a la hora de realizar una reserva de un vuelo, por ejemplo, o de consultar los puntos que lleva acumulados en su Avios, pues elige hacerlo a través de su cuenta de Facebook, en lugar de rellenar un email y una contraseña, ¿no? Solamente la primera vez que esto ocurre se le piden permiso o el consentimiento del usuario para poder ceder a esta información a Iberia en este caso, y a partir de aquí, de forma transparente para el usuario final, pues Sherpa se pondría a trabajar, descargaría todos los datos que nos llegan en bruto de la red social, en este caso de Facebook, y ya generaríamos en cuestión de unos segundos lo que es la ficha personalizada de esta persona que se está logando. A partir de esta ficha individual, ahora en el dashboard que vemos en un momento con la demo, a partir de esta información que queda accesible desde el dashboard, también ya se puede enviar de múltiples formas los datos al CRM, a la plataforma Business Intelligence, al Data Lake o incluso al gestor de campañas o DMP que implementéis. El proceso, por tanto, pues es bien distinto al de listening, como decíamos antes. Aquí sí se necesita el consentimiento del usuario para que la red social nos permita acceder a esta información. Y los puntos importantes con respecto a la protección de datos es que, primero, el usuario es capaz de elegir qué información va a darle, a Iberia en este caso. Vosotros también podéis implementar en la web, en la aplicación para móvil, un doble opt-in, por ejemplo, si necesitáis aseguraros de tener una confirmación de esta cesión de la información. Se produce el consentimiento explícito del usuario, lo cual es un requerimiento imprescindible desde el punto de vista de protección de datos. Y también muy importante, la información que se genera os pertenecería a vosotros, es decir, a la empresa que está solicitando este social login. En el ejemplo, los datos el usuario se los cedería a Iberia, no a Sherpa. Sherpa sería simplemente un proveedor de servicio que hace que todo esto ocurra de forma fácil, ¿no? Pero toda la información os pertenecería a vosotros y en la web, en la aplicación para móvil, en el portal Wi-Fi, en la campaña donde el usuario se está logando a este social login, vosotros podréis publicar vuestros propios términos y condiciones, ¿no? Pues con todos los términos que vosotros impongáis a esta cesión de datos.
Una vez que tenemos las fichas individuales, a medida que los usuarios se van logando poco a poco en el social login, en los distintos canales que implementemos, ya a partir de este dato individual ya podemos empezar a generar segmentaciones, ¿no? SERPA ya nos permite agrupar usuarios de forma muy fácil y analizarlos de forma conjunta. ¿Qué tipos de segmentos podemos utilizar? Pues, bueno, pues yo diría que en las redes sociales podemos encontrar los grupos de usuarios, lo que se viene a decir el buyer persona eh, que nos interese, ¿no? A nivel de negocio. Tenemos clientes, por ejemplo, en el sector turismo que identifican a los viajeros frecuentes. Pues esto lo hacemos, por ejemplo, analizando las geoposiciones, ¿no? Los lugares donde un usuario hace un check-in y vemos pues, cuáles son los usuarios que más contenido de este tipo tienen y cuáles son los sitios y ciudades a los que viajan, ¿no? Luego tenemos clientes, por ejemplo, que identifican a las mamás o a las papás. Podemos identificar a una mamá o una papá en la red social, pues, por ejemplo, identificando a personas adultas. Aquí sabemos la edad de cada usuario, con lo cual esto es fácil, que personas adultas que siguen a una serie de marcas y productos relacionados con el público infantil. Por ejemplo, en categorías como alimentación, pues marcas como Bifrutas, marcas como Nestlé Baby, marcas de cereales, también en ropa, por ejemplo, marcas como Kiabi, como Prenatal, o marcas pues tipo Chico, etcétera, son marcas que, dibujos animados, contenido como Disney, etcétera, son marcas relacionadas con el público infantil que, si son seguidas por un adulto, pues probablemente nos viene a indicar que se trata de un papá o una mamá, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes que identifican a los amantes de las series, eh, igual analizando seguimiento a cosas como Netflix, como HBO, a Juego de Tronos. Por supuesto, en cine, ¿no? Pues podemos analizar los gustos en actores, etcétera, y nos va a dar una muy buena indicación del tipo de contenido que cada usuario prefiere. Podemos identificar a los fans de los competidores, ¿no? Y crear un segmento con ellos, como es el caso de esta columnita que tenéis aquí, que representaría un hipotético 25,8% de nuestros propios usuarios están siguiendo a nuestras marcas de la competencia. O finalmente, pues un segmento que identifique a la gente que le guste cuidarse, ¿no? Pues gente que vemos en los intereses que practica deporte, que sigue una alimentación sana. Bueno, pues son todo cosas que ahora vamos a ver en la demo, se pueden identificar analizando las marcas y productos, intereses, etcétera, que tiene cada usuario en las redes sociales y que luego, una vez tenemos identificado al grupo de usuarios que cumplen el criterio que nos interesa en cada momento, ya podemos seleccionar esa lista de personas y lanzar una campaña muy personalizada, muy dirigida a este tipo de usuario, pues mediante email, mediante un anuncio en Facebook, mediante las audiencias segmentadas y los Facebook Ads, o incluso también en el DMP, ¿no? Podemos crear segmentaciones en SERPA que luego tienen traducción a nivel cookie. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos sobre algunos casos reales. Por ejemplo, antes hablábamos de Iberia. Aquí tenéis un ejemplo pues de la web de iberia.com, donde, como antes os decía, a la hora de realizar una reserva o de consultar nuestro vuelo o de consultar el número de avios que llevamos acumulados, pues podemos hacerlo o bien introduciendo nuestro número de Iberia Plus y nuestra contraseña, o bien pinchando directamente con las cuentas de Facebook o de LinkedIn, que son las opciones que Iberia nos facilita en este caso. Heineken, bueno, pues es una empresa, es una marca que hace mucho patrocinio de eventos, bueno, de fútbol o de eventos musicales, y, por ejemplo, ellos aprovechan mucho el wifi que ofrecen en los festivales para captar los datos de la gente que se loga a Internet a través de este portal wifi, también a través del login social que el portal wifi implementa, ¿no? Cuando hablamos de hoteles, tiendas físicas, cafeterías, restaurantes, pues exactamente igual. El portal cautivo wifi con login social puede ser una fuente de captación de datos
muy potente. En banca también, por ejemplo, se está utilizando, este es el ejemplo de BBVA Bancomer en México, donde utilizan su patrocinio de fútbol para lanzar campañas, en este caso un sorteo, atrayendo a la gente, ¿no? Este sorteo se publica en la página de Facebook de Bancomer y, como veis, el contenido es futbolero, ¿no? En este caso no se habla de banca, pero a través del fútbol este tipo de campañas le está sirviendo a Bancomer para analizar un montón de usuarios que luego pasan a ser identificados como clientes o como prospects, ¿no? Y luego dirigiéndonos a ellos con unos contenidos, unas ofertas específicas para cada grupo de usuarios. Otro ejemplo también muy bueno sería el de Shiseido. Shiseido lanza campañas en Facebook y tiene también un club de fidelización que está accesible online, al que podemos logarnos con nuestra cuenta de Facebook también. Y Shiseido lo que hace es cruzar la información de ventas que se recoge a través del club con la información social que Sherpa le facilita a través del login con Facebook, ¿no? De esta manera hace un cruce entre el CRM y la base de datos social para identificar a las embajadoras de la marca Shiseido. Las embajadoras de la marca Shiseido serían aquellas personas que consumen mayor producto Shiseido, es decir, las mejores clientas, que además son muy influyentes en las redes sociales y que tienen mucha afinidad, mucho engagement con la marca Shiseido en redes como Facebook, Twitter, etc. Y a este grupo de usuarios tan selecto, pues Shiseido tiene muchas acciones personalizadas con ellas, por ejemplo, invitándolas a muestreos de producto, invitándolas a eventos o simplemente notificándolas de las últimas novedades Shiseido pues antes que al resto de usuarios, ¿no? Para conseguir que estas personas hablen muy bien de la marca y que eso tenga una repercusión importante en sus círculos de contactos y amigos, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, a ver una pequeña demo. Voy a ver si no me equivoco al compartir la pantalla. Vale. Bueno, pues como os digo, vamos a ver una pequeña demo para aterrizar un poquito todo esto que estamos viendo. Y lo que tenéis en pantalla sería los dashboards de Sherpa. Sherpa tiene una interfaz visual donde podemos ir viendo toda la analítica que se va generando, ¿no? En este caso, vemos, es una base de datos de demo, donde tenemos registradas a 10.434 personas que, imaginaos, son usuarios propios vuestros. Una vez que habéis implementado login social en la web, en la aplicación para móvil, en el Wi-Fi o en alguna campaña, alguna promoción, imaginaos que en este social login se han logado estas algo más de 10.000 personas y inmediatamente después, al momento del login, ya tendríamos aquí sus fichas personales, ¿no? Tendríamos todos los nombres de cada una de estas personas y ya tendríamos unos indicadores, como veis, que nos dicen, Sherpa mide cómo de influyente es un usuario, cuál es el grado de engagement, de afinidad, cuánto interactúa el usuario con el contenido que publicamos en nuestra página de Facebook. Si son personas promocioneras, es decir, Sherpa identifica al público más promocionero, aquel público que le atrae mucho todo lo que sean sorteos, premios, regalos. Y por último, vamos a dar un scoring a cada usuario, que serían estas medallitas, ¿no? Tendremos usuarios que puntúen bien alto, como estos que tenéis aquí, que reciben una medalla de oro, y luego habrá usuarios plata, bronce, dependiendo un poco del potencial que representan estos usuarios desde el punto de vista de redes sociales para el negocio, ¿no? Bueno, pues voy a buscarme a mí mismo. No tengo nada que ocultar. Entonces puedo acceder a mi propia ficha. Podemos buscar por nombre también, por supuesto. Y vamos a ver si aparece por aquí. Aquí estoy. Y podríamos ir a la ficha de cualquiera de estos usuarios, ¿no? En mi caso, pues yo me habría logado con mi cuenta de Facebook a alguno de vuestros canales con Social Login y esta es la información que se podría obtener. Pues
sabríais mi edad, por ejemplo, mi fecha de nacimiento, el lugar donde resido, mis puntuaciones en los distintos scores de influencia, engagement, etcétera. En este caso no soy, me temo, demasiado influyente, con lo cual mi puntuación no es muy alta y, bueno, pues eso hace que mis scores no sean particularmente espectaculares, ¿no? Tengo el correo electrónico que Facebook tiene mío, es decir, se puede acceder a mi correo electrónico, que será luego importante para lanzar las campañas por mail. Si enviamos esta información al CRM, que es algo opcional, desde luego si se tiene un CRM debería de ser uno de los objetivos, ¿no? Llevar toda esta información al CRM, pero hay empresas que aún no tienen CRM o que no quieren integrar esta información con el CRM desde el primer momento. Si sí que lo integramos, aquí podríamos tener como mínimo pues, el IDE interno en el CRM para tener ambas plataformas totalmente vinculadas, ¿no? Como decía, en este caso yo me habría logado con mi cuenta de Facebook y esa es la información que obtengo, ¿no? Si me hubiera logado con alguna de las otras redes sociales, pues esa información también aparecería en mi perfil. Tengo los últimos contenidos que yo he publicado, la información que yo he generado en Facebook en mi propio perfil, comentarios que he puesto, check-ins, comparticiones, etcétera. Y pues aquí es donde se empieza a poner más interesante, ¿no? Que sería un poco el detalle de todos mis gustos, intereses, etc. Vamos a ver, por ejemplo, en varias categorías. Serpa lo que hace es categorizar todos los gustos e intereses de los usuarios en Facebook y luego me permite analizarlos categoría por categoría. Por ejemplo, podemos ver la categoría de moda que tengo aquí, donde veríais algunas de las marcas en esta categoría que más me interesan, ¿no? A las que sigo. Puedo ir a la categoría de banca también y veríais algunos de los bancos a los que sigo, Bankinter, BBVA, productos financieros también como Mastercard. Pues no sé, por ejemplo, televisión y radio, que tiene que estar por aquí. Pues veríais las series favoritas que tengo, presentadores, programas, etcétera. O cosas como viajes, ¿no? Pues veréis aerolíneas que me gustan, hoteles a los que sigo, destinos. Bueno, pues un poco en cada categoría donde yo fuera pinchando, pues Serpa me iría diciendo los gustos particulares que cada usuario tiene. Y ese análisis de las marcas a las que sigo en cada categoría lo que me da es una indicación de cuáles son los temas que más me interesan, ¿no? Los contenidos que en principio me van a atraer más. Las barritas representan el scoring que Serpa da de 0 a 10. Pues, por ejemplo, podemos ver que horticultura es algo que me atrae, en lo que estoy interesado. La música también. Bebidas alcohólicas aparece por aquí también. Viajar, la NBA. En cambio, cosas como animales y mascotas, por ejemplo, o videojuegos, pues en principio son cosas que, como veis, no despiertan mi interés demasiado, ¿no? Entonces, a la hora de buscar un contenido, diseñar una campaña que me sea atractivo, pues estos son cosas que deberíamos de tener en cuenta. Ya os digo que no vamos a trabajar a nivel individual normalmente, sino que trabajaremos a nivel de grupo, como vamos a ver ahora, a nivel de segmento, pero lógicamente esos segmentos no se pueden formar si no tenemos esta información individual de cada usuario. Otro tipo de información también muy relevante son las geoposiciones, sitios donde yo he estado, donde he hecho un check-in, donde Facebook me ha geolocalizado porque yo he subido alguna foto, algún comentario a la red social, que queda aquí reflejado también. Pues, por ejemplo, vemos que pues he viajado por Europa, Latinoamérica también, y a medida que vamos haciendo zoom en el mapa, pues podemos ver en gran detalle sitios donde he estado, ¿no? Por ejemplo, en un viaje reciente a México, pues como veis, fui dejando mi rastro, ¿no? Y podemos ver aquí los lugares donde estuve. A ver si me carga este sitio.
Por ejemplo, restaurante Prendes, aquí en la zona de Polanco, en México, o aquí, a ver si me carga, información, como veis, muy concreta. Un lugar de La Mancha, que también, si no recuerdo mal, fue otro restaurante. Información muy concreta donde tenemos, como veis, el lugar exacto, la fecha, la hora. Bueno, esto es muy relevante, por ejemplo, en el sector turismo, desde luego, para saber lugares y destinos a los que podemos recomendar a los clientes pues, un vuelo, una estancia en nuestro hotel, pero también a la hora de, si tenemos tiendas físicas, por ejemplo, pues a la hora de ver lo cerquita o lo lejos que están los usuarios de nuestras tiendas o de un evento que estemos organizando, ¿no? Muy importante para acciones de geomarketing. Bueno, pues como os digo, eso sería la información de una persona, pero aquí lo interesante es también analizar a nivel grupo. En esta otra pantalla ya sí que vemos los datos analíticos para las más de 10.000 personas que tengo en la base de datos y lo que en esta pantalla Serpa me muestra un ranking de las marcas y productos favoritas, digamos, para el conjunto de personas que han ido haciendo social login de los canales que hemos ido habilitando, ¿no? De web, wifi, promociones, etcétera. ¿Qué me dice esta pantalla? Pues esta pantalla me dice que, por ejemplo, Privalia o el Corte Inglés son las marcas, Amazon, son las marcas más seguidas por estos mis 10.434 usuarios, ¿no? Recordad, imaginaos que estos ya son usuarios vuestros que se han ido logando, pues en este ejemplo veríamos que el 20% de estas personas son seguidoras del Corte Inglés, el 12% son fans del Real Madrid, el 11% son fans de McDonald's o, bueno, pues el 8% sigue a Neluco, ¿no? Por poner unos ejemplos de algunas de las marcas que más aparecen por aquí. En la parte de la izquierda tengo el árbol de categorías de interés que tiene Serpa, es una categorización propia que tenemos. Y lo que os digo, parte importante del valor de lo que hacemos es la categorización que vamos haciendo de todos los perfiles de Facebook, Twitter, etcétera, con respecto a este árbol de categorías, ¿no? Por ejemplo, podríamos ir a la categoría de música, podríamos saber cuáles son los gustos de estas 10.000 personas en cuanto a música. Pues aparecería Pablo Alborán, sería seguido por un 10%, David Guetta. Dentro de la categoría de música tenemos también subcategorías, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cosas como festivales, tipos de música, pues música electrónica, música indie, discográficas. Entonces, Serpa me va a permitir de forma muy granular conocer los intereses de los usuarios en cada una de estas categorías, ¿no? Por supuesto, puedo ir, por ejemplo, a motor también, vería todas las marcas de coches, motos, etcétera, seguidas por estas 10.000 personas. Y aquí es donde ya podemos empezar a generar segmentos, ¿no? Por ejemplo, podríamos ir a la categoría de viajes, por seguir un poco con el ejemplo de Iberia que venimos manejando desde la presentación. En la categoría de viajes también tengo subcategorías y puedo diferenciar entre aerolíneas, compañías de cruceros, hoteles, etcétera, ¿no? Aquí a nivel general, en esta categoría de viajes, pues veo, como veis, Vueling sería la aerolínea favorita de estas personas, operadores como pueden ser eDreams, Atrápalo, etcétera, y bueno, pues algunas cadenas de hoteles e incluso destinos, ¿no? Por seguir el ejemplo que os decía, podemos seleccionar cualquiera de estas marcas, por ejemplo Iberia, y la podemos llevar aquí arriba a la barra de filtro. Si actualizamos ahora los resultados, lo que acabamos de generar es un segmento con los fans de Iberia que tengo en la base de datos. Es decir, ahora estoy analizando a 824 personas de un total de 10.000, que serían los fans de Iberia que tenemos, ¿no? Pues como veis me cambió el ranking ligeramente y todos los datos ahora se centrarían en este grupo tan concreto de usuarios, ¿no? Vamos a imaginar, vamos a ver cuáles son las preferencias en alimentación de estas personas. Como veis, Serpa también tiene una categorización bastante amplia
en cuanto a alimentación. Por ejemplo, podemos ver las marcas de cafés, de productos lácteos, helados, etcétera, de estas personas. Y en concreto tenemos una categoría que son los productos gourmet. Entonces, además de poder elegir cualquiera de estas marcas, lo que podemos hacer es elegir una categoría. Es decir, en este caso vamos a coger productos gourmet y estaríamos viendo cuáles son los fans de Iberia que están interesados en los productos gourmet. Podríamos ver, por ejemplo, ahora cuáles son las marcas de belleza favoritas de estas personas. Estoy poniendo un ejemplo un poco estrambótico, un poco raro, pero es simplemente para que veáis la facilidad y el potencial que tenemos a la hora de encontrar usuarios, ¿no? y de poder segmentar por todas estas opciones que Serpa nos da. Una vez que hemos establecido nuestro criterio de búsqueda, en este caso fans de Iberia interesados en los productos gourmet, si queremos ver quién son estas personas, pues tan solo tenemos que volver a la pantalla de perfiles y aquí ver cuáles son los usuarios que cumplen este criterio de búsqueda, ¿no? Podemos filtrar por sexo, por edad, por geolocalización también. Podríamos buscar a gente que reside en Madrid o que ha estado, que viene a Madrid con cierta frecuencia, analizando las geoposiciones o en un rango de fechas, ¿no? Y una vez que tenemos nuestro target, este sería el target para nuestra campaña, ya simplemente tendríamos que exportar esta información a un ficherito Excel que nos daría, vais a ver aquí, nos daría los datos que necesitamos para lanzar la campaña, ¿no? Pues tendríamos el email de contacto de estas personas, tendríamos su nombre, su apellido, tendríamos el ID de Facebook, si queremos importar esta lista de contactos en las audiencias segmentadas de Facebook e impactar mediante un anuncio en Facebook a través de este ID. Y también tenemos, por supuesto, pues la edad, localización, etcétera, ¿no? Bueno, pues un montón de información que nos sirve para lanzar esa campaña a este target tan concreto. Y a partir de aquí, pues ya podemos, este segmento que, como veis, he hecho de forma muy rápida, lo podemos convertir en un segmento permanente en la plataforma, ¿no? Estas columnitas que veis serían segmentos de los cuales podemos hacer un seguimiento un poco más permanente en Serpa. Por ejemplo, podemos identificar a los fans que siguen una alimentación sana, a los fans amantes de los artículos de lujo, ¿no? Donde definiríamos qué significa para nosotros el lujo, pues pueden ser determinadas marcas de coches, de hoteles, de restaurantes, de joyería, de ropa, y englobarlo todo eso en esta categoría y poder ver quiénes son los usuarios que siguen este tipo de productos. Gente interesada en el e-commerce, por ejemplo, que sería gente que sigue a empresas como Amazon, eBay, etcétera. Y como veis, en cada grupo tendríamos pues, un montón de información. Por supuesto, podríamos tener también a fans de, si fuéramos una cadena de hoteles, por ejemplo, pues podríamos tener a los fans propios del hotel, pero también de competidores, ¿no? Pues de Airbnb o de cualquiera de las cadenas de nuestra competencia. Bueno, pues como veis, podemos tener identificados todos estos segmentos y en cualquier momento seleccionar el target para lanzar nuestra campaña, ¿no? Vamos a volver a la presentación, ya para finalizar con un poco las conclusiones, ¿vale? Que serían un poco algunos de los usos, como decíamos, que se está dando a toda esta información, ¿no? Hemos visto, por hacer un resumen de la sesión de hoy, hemos visto una breve introducción de lo que es el perfilado social o el Social Network Profiling, cómo se obtiene la información a través del login social y un poquito los requerimientos legales y técnicos que ello implica, y también el tipo de información que podemos llegar a obtener del usuario a nivel individual y también cómo podemos luego ir generando las segmentaciones o los grupos de usuarios que son realmente con los que vamos a trabajar en el día a día, ¿no? Pero lo importante aquí es ver hasta qué punto podemos llegar en esa segmentación. Una vez que tenemos los segmentos, pues como decíamos, ya podríamos seleccionar estos targets y llevárnoslos al CRM, al gestor de campañas, a los Facebook Ads, ¿no?
Un poco lo que intento ahí resumir en esta slide, los usos que se le está dando a SERPA, ¿no? Desde el uso básico, que sería crear las segmentaciones avanzadas, comprender muy bien las preferencias e intereses de cada grupo de usuarios. Solamente así podremos personalizar mejor las campañas y tener más éxito en la conversión. Podemos identificar a los top influencers y a los brand ambassadors, como hacía Siseido. Por supuesto, también toda esta personalización no solo sirve para personalizar las campañas mediante email, etcétera, sino que en nuestra propia web ya podríamos personalizar la experiencia de usuario mostrando contenido relevante. Pues imaginaos en prensa o en webs, los productos que ofrecemos a nuestros usuarios pues pueden ser acordes no solamente a la navegación que hayan podido tener anterior en nuestra web, sino también complementar esa recomendación de contenidos o de ofertas con este perfil social. Podemos también identificar a los clientes y una vez que sabemos cómo son los clientes, podemos buscar lookalikes de prospects que se parecen a los clientes, a los cuales también tener más posibilidades de conversión en las campañas y ofertas. En seguros, por ejemplo, y en banca se está utilizando toda esta información al elaborar scorings de riesgo, de propensión a compra o de solicitudes de crédito, por ejemplo, analizando perfil adquisitivo, riesgo que pueda suponer la contratación de una póliza de vida o de un seguro de vida, un seguro de viaje, etcétera. Analizando las geolocalizaciones podemos recomendar, como decíamos, destinos, tiendas cercanas, eventos, según las preferencias de los usuarios. Y en entornos o en sectores pues como deporte o incluso empresas que trabajáis con partners, por ejemplo, pues el poder identificar a los fans de nuestros partners pues también nos va a ser bastante interesante a la hora de negociar estos contratos o estos acuerdos con estas empresas o incluso pues simplemente de trabajar de forma más eficaz, ¿no? Cuando hacemos sponsorizaciones, pues por supuesto poder identificar a los fans de aquello que sponsorizamos, pues también va a ser muy relevante, ¿no? Bueno, pues nos quedan unos minutos. Muchas gracias ya de antemano por haberos conectado. Ha sido una presentación un poco rápida, el tema da para más, pero bueno, hemos querido hoy que tuvierais una pequeña introducción a lo que es el perfilado social y pues todas las posibilidades que ofrecen las redes sociales para conocer mejor al usuario y personalizar las campañas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta que tengáis, que os podamos ayudar a resolver. Vamos a ver. Pues tengo aquí alguna pregunta. Vamos a ver. Os voy leyendo si os parece. Hay una persona que pregunta, dice que tienen varios miles de usuarios en el CRM, si es posible obtener la información de redes sociales de estas personas, ¿no? A partir de su email o de su número de teléfono. Me temo que no, porque para poder obtener toda esta información de las redes sociales, como hemos visto, necesitamos el consentimiento del usuario. Y este consentimiento solamente se produce en el login social, ¿no? Cuando hacemos ese login social, Facebook nos pregunta si queremos compartir nuestra información y solamente ahí es cuando tenemos opción de poder obtener toda esta data. Entonces, es un proceso, es una estrategia a medio o largo plazo en la que lo primero sería implementar ese login social y luego ya poco a poco ir captando datos de los usuarios. Nos preguntan también si existe algún tipo de integración entre SERPA y herramientas de automatización de marketing. La respuesta es que sí. Lógicamente, como os digo, una vez que tenemos las segmentaciones y seleccionamos el target, la primera cosa que vamos a querer hacer es lanzar esa campaña personalizada, ¿no?
Esto se puede hacer a través de servicios web, siempre que la plataforma de marketing tenga algún tipo de API que podamos conectar con Sherpa, lo vamos a poder hacer. Y en cualquier caso, también se puede hacer directamente contra CRM, es decir, la información se puede conectar directamente la herramienta de marketing eh, con Sherpa a través de la API y servicios web, o también se puede llevar la información de Sherpa hacia el CRM, hacia el Data Lake, y el Data Lake y el CRM que sea el que se conecta a esa plataforma de automatización. O sea que se puede hacer de muchas formas, ¿no? Tengo aquí otro comentario. Me llama la atención el comentario con respecto a los seguros y el estudio de potenciales contrataciones de pólizas. Sí, en el sector seguros, en el sector banca, pues por ejemplo en seguros, imaginaos a la hora de contratar un seguro de vida, pues por ejemplo no sería lo mismo una persona que se cuida, que tiene una alimentación sana, que hace deporte, eh, que no practica deportes en principio de riesgo, por ejemplo, en contrapartida a una persona pues, que vemos que en principio parece no practicar ningún tipo de deporte o practica algún deporte de riesgo, surf, esquí, o por ejemplo una persona que viaja a países que puedan considerarse de riesgo, por ejemplo, o que tiene actividades bueno, pues de un tipo u de otro, pues esto es información que puede tener su peso a la hora de o bien suponer una prima adicional en el seguro o bien pues un descuento, ¿no? por ser este tipo de persona. Como os digo, en seguros de vida, en seguros de viajes, seguros para mascotas, por ejemplo, imaginaos que detectamos que una persona nos contrata un seguro de vida, pero a través de la información de Facebook vemos que sigue a marcas como Royal Canin, Purina, que nos hacen pensar que también puede llegar a tener una mascota, ¿no? Pues ahí se presenta una oportunidad interesante de ofrecerles ese tipo de seguro también. Tenemos algún cliente que está en Brasil, por ejemplo, existe mucho fraude, ¿no? Bueno, me temo que el fraude existe en todas partes, pero en este caso concreto es una empresa de seguros que está bueno, muy interesada en detectar el fraude que pueda ocurrir a la hora de dar un seguro, de reclamar un seguro. Y entonces aquí también se hace seguimiento a, a- a comunidades que hay en Facebook que hablan de precisamente de cómo defraudar a compañías de seguro o que, por ejemplo, se detectan si es una persona que si estuvo en algún momento en algún bar, en una discoteca, o si le gusta beber y luego vemos que tuvo un accidente de coche y nos hace una reclamación, ¿no? Son muchas cosas que se pueden tener en cuenta a la hora, ya digo, de hacer ese scoring de riesgo o de premio, ¿no? Si es una persona que a lo mejor por su comportamiento supone un riesgo menor. Vale, vamos a ver si no me dejo ninguna pregunta por aquí. Vale, existen uno o varios targets definidos por edad, por sexo, que muestren mayor tolerancia a la hora de ceder sus datos. Esto es una muy buena pregunta. En principio podría parecerse que sí, pero tenemos clientes de muy diversos sectores, clientes cuyo target son gente joven, millennial, etcétera, que ahí, como podéis imaginar, no hay ningún problema a la hora de que cedan su información. A otro tipo de target muy distinto, como pudiera ser el caso de Siseido, que antes veíamos, donde el target o uno de sus targets principales son sobre todo mujeres pues ya adultas, ¿no? A partir de 40 años, por ejemplo, en adelante. Y entonces estamos viendo que incluso este tipo de empresas con este tipo de target tampoco tienen o sea, también tienen propensión a utilizar el login social. Un poco como media, lo que estamos viendo en nuestra experiencia es que cuando una web muestra la opción de login social y de login tradicional, como es el caso que veíamos antes de Iberia, aproximadamente entre un 40 y un 65%, 70%, eligen el login social.
depende un poco de la marca, del público, etcétera, pero lo mínimo que estamos viendo es aproximadamente un 40%. O sea que es un porcentaje bastante alto, sin incentivar de ninguna manera, es decir, a igual por igual. Si diéramos algún pequeño incentivo para promover el login social, pues seguro que estos porcentajes se hacen mucho más grandes, ¿no? Vale, otra pregunta tenemos por aquí, si Serpa tiene una API para conectar en tiempo real con el CRM, etcétera. Sí, de esto hablábamos antes. Tenemos una API y a partir de Web Services podemos conectar en tiempo real con CRM, gestor de campañas, con el DMP, con cualquier plataforma que soporte este tipo de integración, que hoy en día la verdad es que son la gran mayoría. ¿Es posible manejar Serpa a nivel multidispositivo? Sí, realmente Serpa no es visual para el usuario final, es decir, nuestra tecnología se conecta al social login de la web, etcétera, y es una tecnología totalmente transparente para el usuario final, pero a la hora de utilizar el dashboard, por ejemplo, y de ver toda la analítica, por supuesto se puede acceder desde ordenador, desde smartphone, desde tablet, desde cualquier dispositivo. Es un entorno responsive y no hay problema en el dispositivo desde el que conectamos. Tenemos otra pregunta, ¿qué diferencia en Facebook hay entre un me gusta y un siguiendo? Bueno, los me gusta serían los likes, ¿vale? Cuando hacemos un like a, a una marca o a un contenido, pues eso sería el me gusta. Y lo siguiendo, pues es algo relativamente más reciente que Facebook ha añadido. Eh, en Serpa todavía la interfaz gráfica no, en el dashboard que antes os mostré, aún no estamos eh, mostrando la diferencia entre me gusta y sigue. Sí que lo tenemos en cuenta en las analíticas, pero la interfaz gráfica la estamos, en la siguiente versión de Serpa ya nos pondrá los indicadores de a quién sigue el usuario y a cuáles está siguiendo. Realmente, a efectos prácticos, eh, la diferencia es relativa. Es decir, si yo estoy siguiendo a una marca o me gusta una marca, eh, al final la conclusión es que yo tengo un interés en esa marca. Es posible que la siga por motivos profesionales o porque me sigue, porque me interesa esa temática, pero en definitiva estamos detectando un interés en esa marca o en ese contenido, que es un poco realmente lo que queremos identificar, ¿no? Eh, Preguntan también si podemos saber el dispositivo desde el que se conecta el usuario. Sí, aunque como digo, Serpa es transparente al usuario final y aquí va a depender de la web, va a depender de cómo la web, de cómo vuestra web, de cómo vuestra aplicación para móvil detecta al usuario, ¿no? Desde qué dispositivo, desde qué versión, etcétera. Todos estos son datos que se pueden llegar a volcar a Serpa también. Es decir, podemos obtener todos los datos de las redes sociales, pero también podemos volcar hacia Serpa ese tipo de datos de, por ejemplo, el lugar desde donde se está conectando en un entorno Wi-Fi, ¿no? Si somos una cadena de tiendas, unos hoteles, y un usuario se conecta desde uno de ellos, desde uno de nuestros hoteles, en Serpa también podemos guardar la ubicación del usuario en ese momento. Es decir, podemos incorporar datos externos a las redes sociales y uno de ellos podría ser el tipo de dispositivo. Nos preguntan si usamos herramientas Big Data en tiempo real. Bueno, realmente Serpa en sí mismo es una herramienta Big Data. Nosotros utilizamos grandes volúmenes de información, que son lo que manejan las redes sociales, y en un formato no estructurado, es decir, no son bases de datos relacionales, como puede ser un poco lo habitual en sistemas como Oracle, como Dynamics, etcétera, sino que son datos desestructurados, no SQL, y es un poco lo que Serpa maneja en el fondo, ¿no? Por detrás de la pantalla, por decirlo así. Eh, en el dashboard sí que hemos intentado simplificar mucho, hacerlo muy fácil, ¿no?
pero realmente son grandes volúmenes de información los que hay detrás y los algoritmos que utilizamos para llegar a esos scorings en las categorías de interés, al detectar la influencia, el engagement, todo eso se utiliza tecnología Big Data para llegar a todas esas conclusiones, ¿no? Nos preguntan también si para poder enviar la información al DMP debemos pasar por CRM y si desde el DMP podemos pasar datos anonimizados de los cookies a los usuarios. Como decía antes, la información se puede llevar desde SERPA a DMP directamente o bien desde SERPA al CRM y luego del CRM al DMP. Lo normal es que el DMP tenga datos anonimizados y entonces lo que suele ser habitual es que en el DMP tengamos algún tipo de identificativo del usuario. Por ejemplo, el email encriptado o algún tipo de ID de CRM. Entonces, lo ideal sería que o bien SERPA o bien el CRM encripte también este identificativo y ya se saque el segmento en vez de sacar toda la información de todos los usuarios del segmento, simplemente se exportaría ese campito encriptado que identifica a cada uno de los usuarios del segmento y que luego se importa en el DMP para, bueno, pues para tener el segmento y para también encontrar usuarios lookalikes, es decir, usuarios que tienen un patrón de navegación similar al del segmento de usuarios encontrado en SERPA por criterio de redes sociales. Preguntan también si podemos saber si los clientes están relacionados entre sí en las redes sociales. Sí, efectivamente SERPA identifica a los amigos de los usuarios siempre que estos también se hayan logado en el login social. Es decir, si tenemos una web con login social y se logan 100 usuarios, por ejemplo, podemos saber entre esos 100 usuarios quién es amigo de quién, si es que hay alguna relación de este tipo. Es decir, podemos identificar que un usuario tiene X amigos en la base de datos y, de hecho, en SERPA tenemos un score de influencia. Tenemos dos scores de influencia. Tenemos un score de influencia que mide cómo de influyente es la persona a nivel general, pero tenemos otro score de influencia local a la base de datos. Es decir, identificando a estos amigos de cada usuario, podemos crear un score de influencia respecto a los amigos que hay. Cómo de influyente es la persona respecto a la propia base de datos que tenéis vosotros que vais acumulando. Os preguntan también, esta es una muy buena pregunta, bueno, todas lo son, pero esta la iba esperando, si se puede sacar la misma información de LinkedIn que de Facebook. No, la respuesta es no. Cada red social nos va a dar un tipo de información diferente. Facebook y un poquito en menor medida Twitter nos va a dar mucha información del perfil un poco más de ocio, intereses, hobbies, marcas y productos que seguimos, ¿no? Ya os digo, desde un punto de vista más de ocio, etc. LinkedIn nos va a dar mucha información del perfil profesional de la persona. Es decir, si nos interesa saber qué cargo tiene el usuario, en qué sector trabaja, para qué compañía, esto es información que nos ofrece LinkedIn más que Facebook. Entonces, a la hora de elegir qué redes sociales queremos facilitarle al usuario para login social, realmente no es aconsejable utilizar cuantas más redes sociales mejor, porque, como decimos, cada red social nos va a dar un tipo de información distinta y tenemos que elegir muy bien cuál es el tipo de información que necesitamos para luego poder hacer esas segmentaciones y esas personalizaciones, ¿no? Luego hay otras redes sociales que la verdad es que a día de hoy dan muy poquita información. Por ejemplo, Google o Instagram, pues son redes sociales que aun siendo relativamente populares, pues ya os digo que dan muy poquita información. Entonces, eh, para un entorno más B2B o que nos interese el perfil profesional de la persona, la recomendación sería LinkedIn. Para un entorno más B2C, donde nos interesan los hobbies e intereses del usuario, pues sería Facebook, ¿no? También se puede utilizar una combinación, como veíamos en el caso de Iberia, que facilita
tanto LinkedIn como Facebook, ¿no? Pues porque les interesa identificar al público que viaja por turismo, por ocio, pero también al público que viaja por su profesión, ¿no? Al viajero más de tipo business. Tenemos otra pregunta por aquí. Para que un usuario tenga un cierto nivel de engagement con la marca, ¿debe estar siguiéndola o con compartir su contenido, dar a me gusta ya valdría? Bueno, seguir a la marca tiene mucho peso, claro, en el cálculo del engagement. En Sherpa, el logaritmo que hemos diseñado tiene en cuenta varias cosas, ¿no? A la hora de dar una puntuación de 0 a 10 en el engagement de un usuario contra nuestra marca. Desde luego tenemos en cuenta si el usuario sigue o ha hecho me gusta a nuestra marca, con qué antigüedad lo ha hecho, pero también analizamos menciones del usuario a los hashtags, a keywords que el cliente configura en la herramienta, si menciona algún producto o algún servicio que nosotros tenemos, si publica contenido de nuestra marca en su muro de Facebook. Todo esto son cosas que tenemos en cuenta en el cálculo del engagement que tiene una persona con nuestra marca. Como os digo, también es una puntuación de 0 a 10, es decir, no es blanco y negro, sino que en una escala de 0 a 10 ya vosotros podéis poner el corte de lo que consideráis mucho engagement, poco engagement o un engagement medio. Tenemos una pregunta que dice cómo obtenéis la geolocalización del usuario, si a través de Facebook o a través del móvil, ¿no? De Android o de iOS. Nosotros lo hacemos a través de la red social. Si tenemos activo el GPS en el teléfono, cada vez que subimos una foto a Facebook, ponemos un comentario, hacemos un share, Facebook, Twitter, etcétera, nos va a intentar geolocalizar. Entonces, cuando un usuario hace login social y descargamos todo su perfil, que incluye los comentarios, que incluye las fotos, puede que venga en muchos casos la geoposición desde la que se publicó ese contenido y esto nos sirve para saber los lugares donde estuvo el usuario. También en el caso de Facebook nos sirve la información de los check-ins, es decir, cuando un usuario va a un sitio que le parece interesante, a una ciudad, a una tienda, a un museo, como sabéis, desde la aplicación de móvil de Facebook se puede hacer un check-in y también esto es información que recoge Sherpa y que luego transformamos en las geoposiciones del usuario. Cuando hablamos de Wi-Fi, hoteles, tiendas, sabemos o el proveedor de Wi-Fi nos informa del lugar desde el cual se está conectando el usuario, aunque no haya hecho check-in o aunque no tenga activo el GPS en el teléfono, pero el proveedor de Wi-Fi nos facilita la ubicación desde la que se conecta el usuario y esto también lo transformamos en una geolocalización, con lo cual luego también es muy fácil ver desde qué puntos Wi-Fi se conectó la persona. Sí, bueno, como preguntas aquí si es forzada o es en tiempo real, no es un tracking en tiempo real. Digamos que, y esto también es una buena pregunta, lo que hace una herramienta de perfilado social a través del login social es que obtenemos el histórico de los datos del usuario en el momento del login. Es decir, si yo me logo ahora en la web o en la aplicación para móvil, en el Wi-Fi, etcétera, lo que hacemos es obtener una ficha histórica de mis datos en la red social. Pero luego no hago un tracking en tiempo real. Necesitamos que luego el usuario vuelva a hacer social login en otra web, en otra campaña, en nuestro propio social login, para actualizar los datos que hayan cambiado desde el último login al actual, ¿no? Realmente Facebook, por ejemplo, nos da una ventana de 60 días. Es decir, si yo hago social login ahora, tengo 60 días siguientes en los cuales sí que puedo actualizar la información. En el día 61 ya no podría actualizar. Los datos ya los tendríais en el CRM o en Sherpa, estos no se pierden, pero para poder actualizar qué ocurre nuevo en el perfil del usuario necesitamos esperar a que el usuario
se vuelva a logar en otra campaña o en otra web, ¿no? Que tengamos con login social. Pensad en cualquier caso que es relativamente importante lo que ocurre en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? O sea, vamos a tener todo el histórico del usuario. Si fuera mi ejemplo, pues tendréis 4 o 5 años de historial de Facebook. Lo que ocurre en los próximos 2 o 3 meses, a lo mejor que yo tarde en conectarme otra vez a otra campaña o al club de fidelización que tengáis, etcétera, pues es relativamente importante, ¿no? Aunque, como digo, sí que tenemos esos 60 días que Facebook nos da posteriores al login, donde sí que podemos medir cómo cambia el perfil del usuario tras la campaña, ¿no? A lo mejor en esos 60 días podemos analizar si el usuario se convirtió en fan cuando antes no lo era, o si publicó algo en su muro que nos interesa, si hizo una publicación de un hashtag nuestro o de alguna mención al producto, ¿no? Entonces, todo esto se puede analizar en esos 60 días posteriores. Tengo otra pregunta que es, somos un operador Wi-Fi. ¿Es posible implementar la API que en tiempo real enlace con el dashboard y otros datos que ofrece Sherpa? Sí, desde la API de Sherpa se podría integrar todas las segmentaciones, todos los datos con el portal Wi-Fi que vosotros tenéis. Me imagino que en ese portal Wi-Fi tenéis unos dashboards donde el cliente puede configurar o puede ver métricas del uso que se le está dando al Wi-Fi. En muchos casos, en estos portales, en el dashboard del Wi-Fi se pueden configurar campañas que se lanzan a los usuarios. Pues, por ejemplo, si es la tercera vez que te logas al Wi-Fi, pues se tiene una campaña preparada. O si es un usuario que está en un determinado lugar dentro de la zona de influencia Wi-Fi, se le lanza otra campaña. Todas estas campañas que podéis tener preconfiguradas podrían tener acceso a los segmentos que se pueden establecer en Sherpa a través de la API y hacer ese criterio de segmentación mucho más avanzado. Es decir, podréis tener un criterio de campaña que sea gente que se para en cierto lugar de la tienda durante un rato y que además sea un cliente que le guste el deporte, ¿no? o que siga a los productos gourmet, como veíamos antes en Sherpa. Entonces, todas estas segmentaciones de Sherpa podrían estar habilitadas en vuestro dashboard a partir de la API. Nos preguntan por el modelo de negocio. Se trata de un modelo de suscripción donde podemos hacer una suscripción mensual o anual. Es decir, podríamos ir mes a mes sin ningún tipo de compromiso. Si en el tercer mes dejáis de estar interesados, pues se terminaría el servicio y no ocurriría absolutamente nada. O podemos tener una suscripción anual donde pues a lo largo del año pues vamos trabajando con vosotros, ¿no? El coste depende del nivel de integración que queráis tener, si queréis integrar con CRM, si queréis integrar con el Data Lake, con el gestor de campañas, etcétera. Y luego también depende del número de usuarios que vamos analizando. Es decir, aunque tengáis miles de usuarios en Facebook como fans o tengáis miles de usuarios en el CRM, realmente en Sherpa empezamos en cero. Tenemos que hacer que estos usuarios vayan logándose poco a poco en el login social que implementéis. Con lo cual, el coste de Sherpa va a depender de cómo va creciendo el número de usuarios analizados por Sherpa, ¿vale? Iba a añadir algo más, pero se me ha... iba a añadir que a la hora de implementar el login social, Sherpa puede integrarse con un social login si ya lo tenéis. Es decir, si vuestra web ya tiene social login, vuestra aplicación para móvil, vuestro portal Wi-Fi, si ya tiene social login, vamos a poder integrarlo con Sherpa. Si aún no tenéis el login social, podéis implementarlo a través de un tercero y luego conectarlo a Sherpa, o bien también Sherpa os puede ofrecer funcionalidad de login social. Tenemos un plugin que se instala de forma muy fácil en cualquier web, en cualquier aplicación, etcétera,
y este plugin ya os ofrecería la funcionalidad de login social, ¿vale? Y luego también tenemos integraciones ya hechas con terceras empresas, ¿no? Pues, por ejemplo, si lanzáis campañas, promociones, encuestas, pues a lo mejor os resultan familiares nombres como Easy Promos, como Cool Tabs, Opinator. Son plataformas de lanzamiento de concursos, sorteos, encuestas que ya están totalmente integradas con Sherpa. Entonces, a la hora de lanzar una campaña de este tipo, pues a nivel técnico no tendréis que preocuparos por ningún tipo de integración, ¿no? Ya diríamos que ya estaría hecha. Simplemente lanzaríais la campaña o la encuesta y automáticamente ya estaríamos recopilando datos. También cabe mencionar que en Sherpa vamos a poder siempre conocer el origen del usuario. Es decir, si un usuario hace login social en el Wi-Fi o en una campaña determinada o en el social login de la web, siempre vamos a saber el origen del dato del usuario. Con lo cual luego vamos a poder analizar también según el canal por el cual nos llegó la información de cada persona. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues parece ser que no. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por conectaros, por estar un ratito con nosotros. Espero que os haya servido esta pequeña introducción a Social Network Profiling. En pantalla tenéis nuestra web, mi correo electrónico, si queréis mandarme alguna pregunta directamente a mí para que os pueda ayudar a resolverla. Y nada, buenas tardes a todos los que os habéis conectado desde España y buen día para todos aquellos que se conectan en la mañana en Latinoamérica. Muchos saludos a todos y nada, muchas gracias por conectar.